lisosómica. En general, todas las enfermedades por depósito lisosomal son trastornos debidos al déficit hereditario de una hidrolasa lisosómica específica que conduce a la acumulación intralisosómica del sustrato específico para cada enzima. Y en particular las lipidosis nos hablan de una acumulación de lípidos complejos. Estas enfermedades abarcan otro gran grupo de enfermedades entre las que podemos encontrar a la enfermedad de Fabry, a la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Farber, a las gangliosidosis, tanto GM1 como GM2, la enfermedad de Crabbe, la enfermedad de Niemann-Pick, la leucodistrofia metacromática y la enfermedad de Waldman. Es importante mencionar que todas ellas siguen un patrón de transmisión autosómico recesivo, exceptuando la enfermedad de Fabry, que tiene un patrón ligado al cromosoma X. En su epidemiología, como hablábamos el día de ayer, estas enfermedades son enfermedades muy raras, son infrecuentes de forma individual. Se menciona que en conjunto se llega a presentar uno en cada 5,000 o 5,500 personas, y de forma individual, pues como les mencionaba, son aún más raras, presentándose uno en cada 50,000 o uno en cada 250,000 personas. Hablando en particular de lipidosis, las más comunes son la enfermedad de Fabry, que tiene una incidencia de 2.5 por cada 100,000, la enfermedad de Gaucher de 2 en cada 100,000 y la leucodistrofia metacromática de 2.5 en cada 100,000. Sin embargo, se menciona que hay ciertos grupos poblacionales en donde la incidencia es mayor. Un ejemplo de ello son los judíos Ashkenazi, donde se ha visto que la incidencia es más alta. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y eso lo podemos ver en esta tablita donde nos ilustra que tanto para la enfermedad de Gaucher como para Tay-Sachs, que es una gangliosidosis, y la enfermedad de Niemann-Pick, la incidencia es más alta, sobre todo en la enfermedad de Gaucher, que llega a ser hasta de 100 personas por cada 100,000 individuos. Las características comunes que comparten todas las lipidosis, pues es su biopatología. Estas enfermedades son o corresponden a los errores innatos del metabolismo, lo que nos habla de una ausencia o deficiencia enzimática, o bien de fallos en el procesamiento de las enzimas, o un déficit de proteínas activadoras o de transporte. Como lo podemos ver ilustrado en la imagen, nos muestra todos los déficits enzimáticos que nos van a llevar posteriormente a los distintos tipos de lipidosis, pero lo vamos a ver a fondo más adelante. Es importante mencionar que los glucosfingolípidos son esenciales en las membranas celulares, por lo tanto son ubicuos en todo el cuerpo humano, y la incapacidad de degradarlos nos va a llevar a un acúmulo patológico de todos estos sustratos, que se va a manifestar con alteraciones micropatológicas, morfológicas y pues las manifestaciones clínicas de cada enfermedad. Y bueno, cuando este acúmulo se lleva a cabo en las células viscerales, devenirá en la organomegalia, y también pueden haber anomalías esqueléticas, infiltrados inflamatorios y un curso neurodegenerativo que será muy característico en algunas de estas lipidosis, y lo vamos a ver más adelante. En esta diapositiva tenemos un resumen de los aspectos bioquímicos y moleculares que les puede servir más adelante para estudiar. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, vamos a comenzar con la enfermedad de Gaucher. Primero en la diapositiva tenemos la estructura de un esfingolípido. Los esfingolípidos están formados por una ceramida, que a su vez está formada por una esfingosina y un ácido graso de cadena larga, y esta está unida a una o varias moléculas de azúcar. De los esfingolípidos tenemos de dos tipos: las esfingomielinas, que tienen en su estructura colina, ácido fosfórico y no tienen azúcares, y los glucolípidos, que engloban a los gangliósidos, a los globósidos y a los cerebrósidos. Ahora bien, en la enfermedad de Gaucher, su etiopatogenia es un déficit de la enzima lisosómica glucocerebrosidasa, y como les mencionaba, se va a heredar con un patrón autosómico recesivo. El defecto genético se encuentra en el gen GBA, en el cromosoma 1q21.
Los lisosomas al interior de los macrófagos van a aumentar de tamaño por acumulación del sustrato glucocerebrósido. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y eso se ve resumido en esta imagen, en donde, como podemos ver, en circunstancias normales, el glucocerebrósido es degradado por la enzima glucocerebrosidasa en glucosa y ceramida. Sin embargo, en su ausencia o en el defecto de esta enzima, pues nos lleva al acúmulo del glucocerebrósido y se acumula en los macrófagos. Al acumularse le da un aspecto muy característico y se le denomina células de Gaucher. Se menciona que el aspecto que le da es como de papel arrugado, como podemos ver en la imagen de la esquina inferior derecha. Y bueno, el glucocerebrósido que se está acumulando es la glucosilceramida, que proviene de membranas eritrocitarias o leucocitarias envejecidas. En la enfermedad de Gaucher tenemos una clasificación. Hay 3 tipos de esta enfermedad. El tipo 1 o no neuronopática es la forma más frecuente. Se va a presentar hasta en el 80% de los pacientes y se manifiesta a cualquier edad. El tipo 2 o forma neuronopática aguda se puede presentar antes o poco después del nacimiento y tiene un curso rápido y progresivo. El tipo 3 es una forma neuronopática subaguda. Y todos estos tipos comparten síntomas comunes. Los más frecuentes son la equimosis de fácil aparición, la hepatomegalia, la esplenomegalia, la fatiga crónica, el dolor óseo y las fracturas patológicas. Y también la bibliografía menciona que tanto los portadores de mutaciones del gen GBA como los que padecen la enfermedad de Gaucher como tal, se ha visto que tienen una mayor incidencia para padecer tanto enfermedad de Parkinson como enfermedad con cuerpos de Lewy. Y bueno, cada tipo tiene sus manifestaciones clínicas más frecuentes. En el tipo 1 se menciona la esplenomegalia indolora, la afectación o hipertensión pulmonar, el dolor óseo intenso, las fracturas patológicas. Esto puede ser en columna, en costillas o en cadera. En el tipo 2 se caracteriza por la rápida evolución neurodegenerativa con una afectación visceral y se asocia sobre todo al retraso del crecimiento, al laringoespasmo, estrabismo y convulsiones. Y en estos pacientes la esperanza de vida es de 3 años. En el tipo 3 sus manifestaciones van a ser variables y a menudo se va a detectar durante la infancia. Esto con organomegalias y afectación ósea, con movimientos oculares horizontales anormales, epilepsia mioclónica o neurodegeneración. Y hay otras manifestaciones atípicas, como pueden ser las calcificaciones cardíacas o la hidrocefalia. También se menciona que puede haber afectación ósea y esto se ve en signos radiológicos muy específicos, como lo es el que podemos ver en la diapositiva. Se menciona que se puede observar una deformidad en matraz de Erlenmeyer y esto se ve sobre todo en el extremo distal del fémur. Y bueno, esta enfermedad se debe de considerar en el diagnóstico diferencial de los pacientes de cualquier edad que cursen con organomegalia inexplicable, con facilidad para la aparición de equimosis o con dolor óseo. En el diagnóstico, pues este se va a llevar a cabo mediante la demostración del déficit de la actividad de la glucocerebrosidasa, esto en los leucocitos o en el cultivo celular. Y hay ciertos datos de laboratorio que se pueden encontrar, como la anemia, la trombocitopenia, la elevación de la ferritina, la fosfatasa ácida, la ECA y enzimas hepáticas. Y también se menciona que se puede llevar a cabo la determinación de la actividad enzimática o bien las mutaciones específicas en las vellosidades coriónicas o en cultivos de células de líquido amniótico. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Y en esta imagen se resumen las características diagnósticas sugestivas de la enfermedad de Gaucher y también de la enfermedad de Fabry que vamos a ver a continuación. Y bueno, en su tratamiento para esta enfermedad se cuenta con la terapia enzimática sustitutiva que se lleva a cabo con la glucocerebrosidasa recombinante. Esta sobre todo tiene mayor efectividad en los pacientes sintomáticos de tipo 1. Otras opciones son el misglutat, que es un reductor de sustrato y es eficaz también en los pacientes de tipo 1,
Y pues la última alternativa es el trasplante de médula ósea. Se menciona que esto puede ser útil para mejorar manifestaciones sistémicas, pero no mejora las manifestaciones neurológicas. La siguiente lipidosis que vamos a ver es la enfermedad de Fabry. Esta enfermedad se considera una enfermedad vascular metabólica sistémica y se debe al déficit de la enzima lisosómica alfa-galactosidasa. Este déficit nos va a llevar a un defecto en la separación de la molécula terminal de la galactosa de los glucolípidos. Y como podemos ver en la imagen, nos va a llevar a una acumulación lisosómica de la globotriaosilceramida y de la galabiosilceramida. ¿Le puedes dar otro clic, por favor? Gracias. Y bueno, en esta imagen lo podemos ver mejor explicado. El sustrato globotriaosilceramida en condiciones normales, mediante la alfa-galactosidasa, se descompone en lactosilceramida y galactosa. Sin embargo, al haber este déficit enzimático, pues habrá un acúmulo de la GB3 o globotriaosilceramida. Y este acúmulo se va a llevar a cabo en depósitos en células vasculares. Puede afectar a células endoteliales y musculares lisas, también a las células cardíacas, tanto endocárdicas como miocárdicas, y en las válvulas cardíacas. También van a afectar a las células epiteliales renales. Se van a llevar a cabo los depósitos en células glomerulares, en los podocitos y en las células tubulares. Y finalmente también se van a ver afectadas células del sistema nervioso. Habrán depósitos en las células de los ganglios de la raíz dorsal y en neuronas del sistema nervioso central. Como les decía al principio, esta es la única enfermedad que tiene un patrón hereditario ligado al cromosoma X y se encuentra en el gen GLA. Para esta enfermedad se han descrito más de 600 mutaciones, incluyendo mutaciones sin sentido o de cambio de aminoácidos, de pequeñas lesiones y de efectos de splicing y de reordenamiento. En este esquema podemos ver dónde se van a llevar a cabo todos los depósitos de GB3. Como les mencionaba, principalmente se va a afectar el tejido cardiovascular. Habrá afectación del tejido de conducción, acumula en las células musculares lisas, en el endotelio cardíaco, en los cardiomiocitos. También ocasionará lesión en la célula endotelial vascular, a las células renales, en los podocitos, lo que puede llevar a proteinuria y apoptosis de estas células. Y pues finalmente las células del sistema nervioso, afectando a las células de Schwann y a los ganglios raquídeos. En sus manifestaciones clínicas, en esta enfermedad se van a presentar en la infancia o en la adolescencia con angioqueratomas, que los podemos ver en la diapositiva. Estos son lesiones cutáneas, violáceas, elevadas, puntiformes. Y también se van a presentar episodios de dolor en extremidades y alteraciones oculares. Estas serán tortuosidades en los vasos retinianos y conjuntivales y opacidades corneales. También es muy característico la aparición de acroparestesias o también llamadas crisis de Fabry, que son un dolor urente, insoportable, continuo o episódico, que va a afectar típicamente primero a los pies y después a las manos, y será desencadenado por ejercicio, por estrés, por temperaturas ambientales extremas también. Y bueno, lo importante de esta enfermedad es que si no se diagnostica y se trata adecuadamente a tiempo, puede evolucionar a un daño cardíaco y renal progresivo. Se menciona que entre la cuarta y la quinta década de la vida, estos pacientes tienen un riesgo estimado 20 veces superior respecto a la población general de presentar un EBC o un ataque isquémico transitorio. También por la afectación renal, pues habrá una disminución del filtrado glomerular y se menciona que pueden llegar a la nefropatía terminal entre la segunda y la cuarta década de la vida. Algunos de los hallazgos cardiovasculares que también podremos encontrar será la hipertensión arterial, la miocardiopatía hipertrófica progresiva, los defectos de conducción, arritmias y valvulopatías. Y se menciona que esta enfermedad debe de considerarse en los pacientes con angioqueratomas, acroparestesias y lesiones corneales, así como en los pacientes con un EBC, miocardiopatías o nefropatías que sean idiopáticas.
El diagnóstico se va a llevar a cabo midiendo la actividad reducida de la alfa-galactosidasa en una gota de sangre seca en leucocitos o bien en un cultivo de fibroblastos cutáneos. Se menciona que niveles menores al 20% van a ser diagnósticos y pues el diagnóstico definitivo se lleva a cabo mediante un análisis molecular del gen GLA. En el tratamiento también se cuenta con una terapia enzimática sustitutiva que va a mejorar el dolor y administrado precozmente puede enlentecer el deterioro de la función renal. Y también hay alternativas para el dolor neuropático como antiepilépticos, antidepresivos, anestésicos tópicos o analgésicos. Y buscando preservar la función renal y pues tratar la hipertensión arterial, se pueden utilizar IECAS, ARAS, antiagregantes plaquetarios y de ser necesario pues el trasplante renal. La siguiente lipidosis serán las gangliosidosis. Estas son enfermedades por, como su nombre lo dice, depósito de gangliósidos. Los gangliósidos son glucolípidos complejos que contienen ácido ciálico y se van a encontrar principalmente en el sistema nervioso. Vamos a tener dos tipos. El primero es por GM1 o el déficit en la degradación de GM1. Aquí vamos a encontrar un déficit de la enzima beta-galactosidasa y de esta gangliosidosis, a su vez, hay tres subtipos. El subtipo 1 o infantil precoz se va a presentar en el periodo neonatal con una hipotonía, facies tosca, hepatoesplenomegalia, displasia esquelética y retraso del desarrollo psicomotor. Se menciona que tiene un curso rápidamente progresivo y se presenta la muerte antes de los 2 años. En el subtipo 2 o infantil tardía se va a presentar entre los 12 y 18 meses con trastornos de la marcha y regresión psicomotora, tetraplegia espástica y parálisis pseudovulvar. El subtipo 3, también denominado crónico de comienzo tardío, se va a presentar en la niñez o en la adolescencia y tiene un cuadro lentamente progresivo con disartria, distonía, sin cambios retinianos, dismorfias o visceromegalias. Y hay una afectación cognitiva que generalmente es ligera o moderada. La siguiente gangliosidosis es la de GM2. De este gangliósido es importante mencionar que para que se pueda llevar a cabo su degradación requiere tanto de la presencia de una enzima como de una proteína activadora. Por lo tanto, un defecto genético en la exosaminidasa o en la proteína activadora de GM2 pues nos lleva a la enfermedad. Hay tres posibles defectos genéticos. El primero es en el gen EXA, que codifica la subunidad alfa, y esto nos va a llevar a la enfermedad de Tay-Sachs o variante B. Tiene una forma infantil precoz o aguda que comienza en los primeros meses de vida, con clonías, hipotonía y alteración visual asociada a la presencia de una mancha rojo cereza en la mácula, que tengo una diapositiva más adelante donde podemos ver eso. Y también habrá regresión del desarrollo y una paulatina espasticidad. Y la muerte en estos pacientes se va a presentar entre los 2 y los 4 años de vida. El siguiente defecto genético sería en el gen XB, que codifica la subunidad beta de la exosaminidasa. Y esto nos da lugar a la enfermedad de Sandow o variante 0. También tiene una forma infantil precoz o aguda y esta es de la deficiencia de la isoenzima exosaminidasa A y B. El cuadro clínico en estos pacientes es prácticamente igual al cuadro clínico en Tay-Sachs y pueden observarse visceromegalias y deformidades óseas también. Y el último defecto es en el gen GM2A, que codifica la proteína activadora de GM2. En estos pacientes es muy raro que tengan un comienzo tardío. Se menciona que las formas subagudas se suelen presentar entre los 2 y los 6 años de vida, con disartria y ataxia y algunos signos piramidales. Y en la evolución se va a apreciar un aumento de la espasticidad y en estos pacientes la pérdida visual será más tardía y la degeneración macular menos frecuente. En esta imagen podemos ver lo que les decía de la mancha rojo cereza en la mácula. Y bueno, el diagnóstico se va a llevar a cabo midiendo la actividad de la exosaminidasa A o de la beta-galactosidasa para la gangliosidosis GM1, o bien con el estudio genético para detectar todas estas mutaciones.
Y para estos pacientes no existe la opción de una terapia de reemplazo enzimático. Sin embargo, en algunos estudios se ha visto que el uso de misglutat puede resultar benéfico, dado que es una terapia de reducción de sustrato. La siguiente lipidosis es la enfermedad de Niemann-Pick. Esta puede clasificarse según su defecto metabólico en dos entidades claramente separadas. La primera de ellas es la deficiencia de esfingomielinasa. La esfingomielina es un glucolípido que cuando es hidrolizado por esta enzima se convierte en ceramida y en fosforilina. Sin embargo, cuando esto no se puede llevar a cabo, se va a depositar en hígado, en nervios, en vaso, en el sistema nervioso y en los pulmones. Y bueno, tendremos dos formas que son la A y la B. En la A o forma neuronopática infantil se va a presentar en las primeras semanas de vida con dificultades para la alimentación, hipotrofia y visceromegalias. Y después del año de vida habrá una regresión neurológica con signos piramidales, crisis mioclónicas y en un 50% de los pacientes habrá ceguera con mancha rojo cereza, como en la enfermedad de Tay-Sachs también. Y en ellos la muerte ocurre antes de los 5 años de vida. En la forma crónica o no neuronopática habrá hepatoesplenomegalia e infiltrados pulmonares y aquí la gravedad es muy variable. Y la enfermedad puede comenzar desde el periodo neonatal o hasta la vida adulta y serán frecuentes las anomalías radiológicas pulmonares con un patrón intersticial y afectación variable de la función pulmonar. El siguiente tipo de enfermedad de Niemann-Pick nos habla de defectos del tráfico de lípidos, sobre todo del colesterol. Se menciona que la síntesis es normal, sin embargo se va a ver afectado el transporte desde los lisosomas hacia la membrana plasmática. Aquí las mutaciones se pueden ver en el gen NPC1 o en el NPC2. Sin embargo, en el 95% de los pacientes se ha visto que tienen mutaciones en el NPC1. Las manifestaciones iniciales pueden ser hepáticas, neurológicas o psiquiátricas y pueden presentarse en el periodo neonatal o bien permanecer asintomáticos hasta la vida adulta. Se pueden presentar con una ictericia colestática neonatal, con hepatoesplenomegalia, y también es frecuente la forma colestática neonatal rápidamente fatal, que conlleva a una insuficiencia hepática en menos de 6 meses. Y las visceromegalias también se ha visto que tienden a disminuir con el tiempo y no siempre van a estar presentes en las formas tardías. Y bueno, en general, tanto en las formas anteriores como esta, los glucosfingolípidos y el colesterol se van a acumular en el hígado, en el vaso, en la médula ósea y en el encéfalo. Aquí los pacientes también se van a clasificar de acuerdo con la edad de comienzo de los síntomas neurológicos y esto se va a correlacionar con el curso de la enfermedad y también con la supervivencia. En la forma infantil severa cursan con hepatoesplenomegalia, hipotonía y retraso motor, que se va a hacer más evidente entre el año y los 2 años de vida, con regresión mental, espasticidad progresiva y signos de leucodistrofia. Y en ellos la muerte generalmente se presenta antes de los 5 años. La presentación clásica, que es la más frecuente hasta en el 70% de los pacientes, engloba las formas infantil tardía y juvenil. En la infantil tardía se va a presentar entre los 3 y los 5 años con visceromegalias, alteraciones de la marcha por ataxia y afectación cognitiva. Y en la forma juvenil será entre los 6 y los 15 años y esto es de forma más insidiosa, con un déficit de atención, dispraxias, dificultades de aprendizaje y ataxia. También se menciona que en ambas formas será frecuente la parálisis supranuclear de la mirada vertical. Y la muerte en la forma infantil tardía se puede presentar entre los 7 y los 12 años, en tanto que en la juvenil será muy variable. Y bueno, finalmente en la forma del adulto, esta tendrá una presentación aún más insidiosa, con ataxia, distonía, disartria, con una disfunción cognitiva variable, síntomas psiquiátricos e incluso la demencia. El diagnóstico será con la tinción con filipina y mediante la demostración de una esterificación del colesterol deteriorada en fibroblastos cutáneos cultivados.
y el diagnóstico definitivo mediante pruebas genéticas moleculares de las mutaciones. En el tratamiento tampoco se cuenta con una terapia enzimática sustitutiva, pero se puede utilizar misglutat y se ha demostrado que estabiliza los principales hallazgos neurológicos. Sin embargo, no los va a prevenir ni tampoco los va a revertir. Y eso es todo en cuanto a lipidosis. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Ok, entonces ven lo del caso clínico. Vamos a leer el caso clínico, es el siguiente. Se trata de un paciente de sexo masculino de 10 años y 5 meses de edad, producto de segunda gestación, nacido a término de parto vaginal, sin complicaciones. El peso al nacer es de 3.950 gramos. Y bueno, aquí tenemos que el primer signo que presentó fue cifosis dorsolumbar y sufría de infecciones respiratorias recurrentes con marcada congestión nasal que interferían con el sueño, por lo que acude al Instituto Nacional de Salud del Niño a los 2 años de edad. Siguiente, por favor. Al siguiente año surgen los demás signos que es macrocefalia, facies tosca, base nasal plana, retardo psicomotor, inadecuado desarrollo del lenguaje, opacidad corneal, hirsutismo, rigidez articular especialmente en manos, hepatoesplenomegalia y talla corta. Y bien, la primera pregunta es, ¿cuál es la sospecha diagnóstica en este paciente? ¿Alguien quiere participar? Bien, bueno, todos en el chat están poniendo que la C y está bien. Se trata de una mucopolisacaridosis de tipo 1. Continuando, pues tenemos que se envía una muestra de orina para su análisis, donde informaron glucosaminoglicanos urinarios elevados y definieron el diagnóstico de mucopolisacaridosis no especificada. A los 3 años se realiza una adenoidectomía. A los 4 años se detecta un soplo cardíaco, por lo que acude a cardiología pediátrica del hospital y posteriormente es derivado al servicio de genética. Ahí se realiza una determinación enzimática. Tenemos nuestra siguiente pregunta, que es: ¿qué enzima esperarías encontrar disminuida en la determinación de la actividad enzimática? Muy bien, todos están poniendo que la B y están bien. Esto es lo del síndrome de Hurler, ¿verdad? Ajá, el síndrome de Hurler. Ok, gracias. Uh-huh. Y bien, es la alfa-L-hidroronidasa. Y pues como sabemos, esta mucopolisacaridosis de tipo 1 pues es trastorno lisosomal de origen genético de tipo autosómico recesivo y se debe a deficiencia de esta enzima, la alfa-L-hidroronidasa. Siguiente, por favor. Tenemos que el fenotipo característico de esta patología ya era evidente antes de iniciar el tratamiento. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estas características fenotípicas de la enfermedad? Como se los mencionaba, pues es todo esto de el inciso A, las facciones toscas, macrocefalia, nariz ancha con puente nasal plano, el hirsutismo, la cifosis dorsolumbar que podemos ver en la imagen, manos en garra, opacidad corneal difusa y la presencia de macroglosia. También es el inciso A. Y bien, tenemos que pues esta deficiencia enzimática va a impedir el catabolismo de los glucosaminoglicanos y esto va a resultar en una disfunción multiorgánica por acumulación progresiva de dermatán y heparan sulfato y pues va a estar afectando diferentes órganos y tejidos. Siguiente, por favor. A los 5 años y 8 meses se inicia tratamiento. Hubo necesidad de colocar catéter venoso central por ser de difícil acceso venoso periférico y a las 8 semanas de tratamiento presentó mejoría de los síntomas respiratorios y aquí el sueño pues ya se hizo ininterrumpido.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento indicado en estos pacientes? Y están bien todos, es el inciso D, es el reemplazo enzimático sustitutivo, y esto es con laronidasa. Y como vemos, pues aquí pues tenemos las dos opciones de tratamiento para este tipo de mucopolisacaridosis, que es el reemplazo enzimático y también el trasplante de médula ósea. Siguiente, por favor. Como conclusiones sobre este tema, pues tenemos que las enfermedades de depósito lisosomal son un amplio grupo de patologías que son infrecuentes, pero con un impacto para el paciente y su familia, así como también para la sociedad. Y pues por esta razón es importante reconocer sus características para de esta forma establecer un diagnóstico oportuno y ofrecer un tratamiento adecuado, teniendo en cuenta adicionalmente que existen diversas opciones terapéuticas y su inicio temprano, sumado también a un manejo transdisciplinario, va a mejorar la calidad de vida y el pronóstico en estos pacientes. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ahí están nuestras referencias consultadas. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. No, doctora. No, gracias. Mañana a las 6:30 necesito que abran un Zoom porque la doctora que está en Chiapas les va a presentar algunas fotografías y videos de los pacientes que tiene ahorita activos, dados de alta como mucopolisacaridosis, Fabry, Pompe y no recuerdo qué otro. Entonces, hoy no pudo porque hoy se iba a conectar, pero me pidió que el día de mañana a las 6:30 los ve. Sí, doctora. Yo Sí, quedo doctora. con- Ok, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, buenas noches.